de los aspectos más ignorados en la producción de una película es el idioma en el que hablan los personajes. Y si bien una sola lengua para todos los personajes no afecta el resultado de la historia que se quiere transmitir, sí puede añadir más dimensión a un personaje. Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Gabriela y espero se encuentren muy bien en este día de invierno o en cualquier día que vean este video. El video de hoy no estaba planeado, pero después de haber ido al cine a ver la película de Nosferatu, no me pude resistir a hablar de la colorida gama de idiomas que se usan en esta película. El director Robert Eggers no tenía por qué añadir tanta diversidad y sin embargo lo hizo, cosa por la que como lingüista siempre estaré agradecida. Así que el video de hoy tratará sobre la lengua que habla el conde Orlok y sobre otras lenguas que son mencionadas en la película y la gran importancia y significado metafórico que tiene eso. El video no contiene propiamente spoilers, pero por obvias razones haré mención de algunas cosas de la película, así que es tu decisión verlo ahora o después. Sin más preámbulos, vayan por un té o café y vamos para allá. Esperaríamos que el conde Orlok hablara rumano, ya que sabemos que su castillo se encuentra en una zona de Rumania. Sin embargo, el director Robert Eggers y su equipo de producción fue más allá y usaron una lengua que, si nos ponemos a pensarlo, era la más pertinente de todas para un personaje como Orlok, el dacio. El dacio fue una lengua indoeuropea hablada, por supuesto, por los antiguos dacios, habitantes de una región que abarcaba lo que hoy conocemos como Rumania, Moldavia y partes de Hungría, Bulgaria y Serbia. Esta lengua probablemente dejó de ser hablada como lengua viva entre los siglos 6 y 7 después de Cristo, aunque algunos grupos dacios libres podrían haber conservado un tiempo más prolongado esa lengua. La romanización de Dacia, iniciada tras su conquista por el Imperio Romano en el siglo II después de Cristo, introdujo el latín vulgar como la lengua principal de la región, marcando el principio del fin del dacio. Sin embargo, los restos de este idioma no desaparecieron del todo. Estudiosos han identificado palabras de posible origen dacio en el rumano, especialmente aquellas relacionadas con la flora, la fauna y aspectos cotidianos de la vida rural. El dacio es una pieza crucial para entender el desarrollo del rumano, pero también destaca por su singularidad dentro del panorama de las lenguas indoeuropeas. Algunas teorías sugieren que el dacio tenía afinidades con el tracio y posiblemente con el albanés, lo que podría situarlo dentro de una rama lingüística denominada como dacotracia. ¿Pero por qué menciono que es la lengua más pertinente para el conde Orlok? Bueno, pues porque es una lengua que sabemos que existió, pero no sabemos cómo se veía, pues no tenía escritura. Y por otro lado, porque es una lengua muerta traída a la vida, una lengua no muerta como su hablante. Vamos por partes. Verán, no sabemos tanto del dacio como quisiéramos. Al no tener una escritura es muy difícil mantener un registro de una lengua. Es por eso que el guionista Florin Lazarescu recreó el dacio para la película a partir de sus conocimientos lingüísticos e históricos de la zona de Rumania. Es decir, el dacio que habla Bill Skarsgård actuando como el conde Orlok es una interpretación artística de cómo podría haber sonado el dacio. Libertad que, si me lo preguntan como lingüista, me parece fascinante porque no podemos dejar fuera de la pantalla a una lengua solo porque no sabemos a ciencia cierta cómo sonaba. Además, creo que eso forma una de las dos metáforas bellísimas que vi en la película. Como dije, el dacio sabemos que existió, pero no cómo se veía. A mi parecer, eso tiene en común el dacio con Orlok, una figura siniestra de la que normalmente vemos solo su sombra. Una de las imágenes más icónicas de esta versión y de la de 1922 es esa silueta siniestra que forma la sombra de un ser que no podemos ver con claridad, pero que sabemos que ahí está, exactamente igual que la lengua que habla, de la cual solo tenemos una sombra, una vaga silueta de algo que sabemos que en alguna época antigua tuvo forma. La otra metáfora que veo que se genera entre Orlok y el dacio es que tanto el vampiro como el idioma que habla son no muertos. Orlok, como muerto viviente, utiliza una lengua extinta, creando una conexión entre su propia existencia y la lengua que pronuncia. Ambos están muertos y sin embargo parecen cobrar vida a través de él. Es significativo que Orlok hable dacio y no rumano, el idioma moderno del territorio que él habita y el cual vemos que hablan diversos personajes, en especial los del monasterio donde termina Thomas. El dacio refuerza el carácter de Orlok como una figura ajena a la modernidad. El rumano, aunque contiene vestigios de la otra lengua en sus orígenes, evolucionó principalmente a partir del latín vulgar tras la conquista romana. Al optar por el dacio, la película establece un contraste claro. Mientras que el rumano que hablaban las personas es una lengua viva que evolucionó y se adaptó, el dacio es una lengua muerta que, como Orlok, persiste de manera ominosa fuera de su tiempo. Por lo tanto, el dacio no
solo es un recurso estilístico, sino una declaración temática. Representa la resistencia contra el olvido, el regreso de lo que debería haber permanecido en el pasado y la tensión entre lo vivo y lo muerto, lo presente y lo antiguo. Orlok, al hablar dacio, se convierte en el puente perfecto entre estas dualidades. Y no me quiero ir sin antes mencionar otras 3 lenguas que aparecen por momentos breves en la película, pero que tienen todo el sentido del mundo su aparición. Cuando el doctor Wilhelm Sievers va en búsqueda de su viejo profesor de universidad von Franz, este último se encuentra en una especie de estado de trance. Von Franz menciona una frase en latín que Sievers completa, la cual dice: "Nolite dare sanctum canibus, neque imitatis margaritas vestras ante porcos". Entiendo, porque no sé mucho latín, que podría traducirse como "no des lo sagrado a los perros, ni arrojes tus perlas delante de los cerdos", versículo tomado del Evangelio de Mateo. Su mención no es arbitraria en la película, creo yo, ya que puede entenderse como una forma discreta de advertir que no hay que compartir algo valioso con quienes no saben apreciarlo o pueden abusar de ello. A como lo entiendo, von Franz compartió la alquimia con el mundo académico y estos, como si fueran perros o cerdos, despreciaron esta entidad sagrada, esta perla. Desconozco si esa fue la intención, pero es mi interpretación de por qué ese versículo sirvió como saludo y modo de conexión entre el doctor y el profesor. Otra lengua que se habla en la película es el ruso. Debo admitir que me extrañó bastante escucharla hablar por parte de unos marineros, ya que si bien Rusia no está tan alejada de Rumania y existe una relación cultural y lingüística estrecha entre estas 2 lenguas, simplemente no entendía por qué los marineros hablaban ruso. Ligado a esto, y aprovechando que estamos hablando de mi ignorancia, tampoco me queda del todo claro por qué el conde Orlok viajó de Rumania a Alemania en barco, siendo que ambos países están conectados por tierra. La respuesta la encontré en un comentario de Reddit mientras buscaba información para este video. Si quieren leerlo completo, el enlace junto con todas las fuentes que uso están en la descripción. Pero resumiendo, en el siglo XIX, cuando transcurre la película, las rutas marítimas eran más seguras y rápidas para transportar grandes cargas a largas distancias. Orlok, quien lleva consigo su ataúd y cajas de tierra necesarias para su supervivencia como vampiro, encuentra en el transporte marítimo una opción más eficiente y menos intrusiva. Viajar por tierra habría implicado cruzar múltiples fronteras, donde los controles de carga, inspecciones y posibles retrasos podrían haber puesto en peligro su anonimato y su misión. Curiosamente, uno de los países que en esa época tenía gran control marítimo era Rusia. Eso creo que resuelve el misterio de por qué los marineros hablaban en esa lengua. Por otro lado, creo que además de logística, el mar sirve como una narrativa de aislamiento y terror. El aislamiento de la tripulación en alta mar refuerza la sensación de vulnerabilidad frente a las amenazas del vampiro. Los marineros no tienen escapatoria y están completamente a la merced de Orlok, lo que crea un ambiente de paranoia y desesperación. Además, la atmósfera marítima, con tormentas, nieblas y la inmensidad del océano, añade un elemento visual y emocional que resalta el tono gótico de la película. Y pues eso es justamente lo que sucede cuando los marineros lidian con Orlok en el barco. Y finalmente, haré mención de una lengua que no esperé ver retratada en la película, no porque sea una lengua poco hablada, sino porque rara vez la retratan con fidelidad y respeto en las películas: el romaní. Cuando Thomas llega a una posada en búsqueda de asilo antes de continuar su viaje, se encuentra con una comunidad de gitanos que no lo reciben muy gratamente. No es una cultura maleducada, sino desconfiada. Y con justa razón. Los romaní, o gitanos, como también se les conocen en ciertas regiones, son un grupo étnico originario del noroeste de la India que emigró hacia Europa y otras partes del mundo hace más de 1000 años. Son reconocidos por su rica herencia cultural, sus tradiciones únicas y su historia de migración y marginalización. Aunque a menudo se les asocia con Europa, los romaní tienen comunidades en Asia, América y todos los continentes. Lo que más aprecié de esta película es que buscaron retratar a los romaní lo más fielmente posible, no solo con su vestimenta y cultura, sino también idioma. Tengo entendido que buscaron hablantes de romaní que hablaran la variante rumana de esa lengua. Como mencioné, los romaní suelen ser nómadas y no tienen una tierra establecida, por lo que su lengua varía demasiado dependiendo de dónde se encuentren. La inclusión de este grupo étnico en la película es especialmente interesante porque resalta la marginalización de estas personas y sus creencias en la sociedad del siglo XIX. Históricamente, los gitanos han sido una comunidad perseguida y estigmatizada en Europa, de ahí que Thomas, como alemán que los ve con recelo a ellos y a su cultura. Sin embargo, sus saberes y tradiciones alternativas a las hegemónicas es lo que les permitió sobrevivir a los vampiros, a diferencia de Thomas, que terminó yendo al castillo y condenándose a sí mismo y a todo su pueblo. Como dije al inicio del video, el director no tenía por qué añadir toda esta diversidad lingüística en la película, pero lo hizo. Si me lo preguntan, supimos más de los personajes a partir de las lenguas que les escuchamos hablar, del mismo modo que supimos más de ellos a partir de sus vestuarios, formas de caminar
dominar o los lugares en los que viven. Y es por eso que siempre apreciaré el que le den a los personajes la delicadeza lingüística que se merecen. Espero les haya gustado este video. No olviden que también estoy en otras redes sociales. En TikTok e Instagram es donde estoy más activa por si quieren seguirme. Nos vemos pronto, que tengan un lindo inicio de año. Bye. ¿Hubieran visto cómo estaba en la sala de cine? No crean que supe la primera que la lengua que hablaba Orlok era Dacio, pero sí estuve gran parte de la película tratando de adivinar qué lengua era. Cada vez que salía un nuevo idioma, aumentaban mis ganas de buscar a Robert Eggers y darle un abrazo y agradecerle por existir.